este caso vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro entrevistado. Este tema en verdad que nos comente cómo fue vienen una de las trabajando en los barrios. situaciones en verdad a mi criterio interesantes para pensar. En el día de ayer compartíamos precisamente un video donde escuchábamos la palabra de Lucas González, este joven de 17 años que fue asesinado, en este caso, por la policía de la ciudad de Buenos Aires. En este punto se conoció una condena a cadena perpetua de 3 oficiales de la policía. Y esta condena tiene la característica, en este caso, de sentar un precedente, de ser efectivamente una condena histórica, porque se menciona el odio racial. Para conversar precisamente de este tema, para intentar comprender en este caso cómo puede manifestarse o cómo impacta a futuro tal vez esta condena y por supuesto, ¿no? Pensar un poco más a qué hace referencia este odio racial, es que estamos en comunicación con Darío Arias. Él es el director, en este caso, de Políticas y Prácticas contra la Discriminación en el INADI. Así que le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Darío. Florencia Gómez lo saluda aquí desde Canal 6, Entre Ríos TV. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Florencia, al equipo y a todo Entre Ríos. Gracias por el contacto. Por favor, muchísimas gracias a usted por la comunicación. En este caso, la primera pregunta que quería hacerle es si pudo seguir este caso, cómo se encontró cómo llegó a la condena, cómo recibió en este caso esta noticia que efectivamente ha sido, creo yo, un caso tal vez bisagra. Exactamente, tal como vos lo mencionabas, para el INADI y para todos los organismos que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, fue un día histórico. Histórico porque marca un antes y un después en el reconocimiento del racismo en Argentina y cómo está impregnado en grandes sectores sociales, desafortunadamente, pero también en las instituciones. Decía que es un antes y un después, no solamente porque cuando se trata de un hecho vinculado a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, ya sean federales, de las provincias o en este caso como en la ciudad de Buenos Aires, no suelen investigarse, o si se investigan quedan impunes. Entonces, en primer lugar, es un antes y un después por tratarse de una condena a policías, a fuerzas de seguridad que no solamente no hicieron bien su trabajo, sino que cometieron un crimen contra un joven en este caso. En segundo lugar, porque por primera vez en nuestra historia se reconoce como agravante y como calificación, para quienes nos están escuchando lo entiendan, cuando una persona comete un crimen, puede ser un homicidio simple o un homicidio agravado, y ese agravante puede ser por múltiples causas. Tal vez el más conocido en los últimos tiempos tiene que ver con el agravante por violencia de género, de un hombre hacia una mujer, más comúnmente llamado femicidio, y en este caso es reconocida la figura de la calificación de agravante por odio racial, es decir, que a Lucas lo mataron por su aspecto físico, por pertenecer a un grupo étnico-racial, que para estos policías implicaba una sospecha, implicaba la posible comisión de un delito por el solo hecho de su apariencia y de su pertenencia a un grupo social o en este caso étnico-racial. Desde, justamente, ¿no? Desde INADI, si nos puede brindar precisiones, ¿no? A ver, en mi caso me pareció en particular, ¿no? Extremadamente grave muchos aspectos de este caso específico, desde el sentido de policías que estaban en un vehículo sin ningún tipo de identificación. Digo, como que veo un abuso importante en este caso de parte de la fuerza en la situación en la que había 3 chicos de 17 años allí. En este caso, desde el INADI, ¿cómo
cómo se puede pensar estrategias en este caso para intentar intervenir cuando nos encontramos frente a este tipo de situaciones. A ver, además en este caso la gravedad, ¿no?, de que hubo disparos de arma de fuego, pero pensando, ¿no?, si nos encontramos en una situación así, es muy impactante, ¿no? Exactamente, tal como vos lo decís, nos encontramos por lo menos con tres cuestiones en este caso. La primera es el abuso de las fuerzas de seguridad. La segunda tiene que ver con la situación de las juventudes, porque como decías vos, estos tres jóvenes, estas tres personas eran adolescentes, jóvenes, y por otro lado también el racismo. Te voy a dar algunos números que tenemos desde el INADI para comprender que esto no es un hecho aislado, lamentablemente. El 80% de las personas entrevistadas por INADI en el marco de nuestro mapa nacional contra la discriminación dice que percibe o cree que en Argentina se discrimina por pertenecer a un grupo étnico-racial no blanco. En segundo lugar, otro dato muy importante es que el 40% de las personas dice haber vivido alguna experiencia de discriminación racial por pertenecer ya sea a un pueblo indígena, a una comunidad afro-argentina o afrodescendiente o por ser migrante. Y en tercer lugar, el 20% de las denuncias que recibimos en los últimos 15 años tienen que ver con discriminación por asuntos vinculados a lo étnico-racial. Fíjate vos cómo de la percepción a la experiencia propia al momento de la denuncia baja considerablemente, porque también las personas que viven discriminación no necesariamente acuden a las instituciones o porque no se animan o porque tienen miedo a represalias o porque simplemente no confían en estas herramientas. Nuestra responsabilidad justamente es, y lo hacemos todos los días, generar políticas públicas para la prevención a través de la educación, y cuando eso no funciona, desafortunadamente, poder abordar las situaciones de manera integral en lo que tiene que ver con la recepción de la denuncia, con el abordaje y el acompañamiento para el acceso a derechos, y que esto efectivamente no se repita. Cuando decimos que esta condena tiene una marca histórica, es porque no registramos casos donde haya intervenido el agravante de el odio racial que usted está marcando. A futuro, ¿se puede tal vez pensar, tal vez con un tono esperanzador, si se permite este término en un caso de estas características, ¿no? Bueno, pensar hacia adelante futuros casos donde, bueno, efectivamente también se condene este tipo de actitudes? Bueno, yo creo que además de nuestra responsabilidad como Poder Ejecutivo en profundizar las políticas públicas contra el racismo, hay una enorme responsabilidad del Poder Judicial en poder mirar los casos con una perspectiva antirracista. Nosotros hablamos de la necesidad de una reforma judicial antirracista porque consideramos que si bien hay leyes que permiten, por ejemplo, en el caso del crimen de Lucas, visibilizar y reconocer esta situación de odio racial en la motivación de un crimen, es un poco preocupante a su vez que sea el primer caso en tantos años que existe este agravante. Por lo tanto, creemos que hay una gran responsabilidad del Poder Judicial en incorporar esta lente, esta mirada del antirracismo en todas las causas que llevan adelante y que muchas querellas, fiscalías, víctimas, familiares plantean permanentemente. Reitero lo que decíamos al principio y que también mencionabas vos. Es muy importante que en este momento en Argentina se haya dado esta causa, porque también lo que observamos con otros temas es que cuando ocurre una primera sentencia de estas características es histórica no solo porque visibiliza y porque repara a una familia y a una comunidad, sino porque también abre la puerta a que más adelante otras causas sigan el mismo camino. Muchas veces hay actores del Poder Judicial o de los ministerios públicos fiscales
que no lo ven o que no lo quieren ver, y que esto ayuda a que eso ocurra. El ejemplo más claro, lo decíamos antes, es el de la visibilización y el abordaje de los femicidios. Es un agravante que ingresó en el Código Penal en el año 2012, hace ya más de 10 años, y poco a poco, primero con gran esfuerzo de los y las familiares de las víctimas y también de algunos actores de las fiscalías y los juzgados, se fue visibilizando hasta llegar a la primera sentencia, y luego, al día de hoy, ya parece difícil encontrar algún caso donde no se reconozca el agravante como hipótesis en las investigaciones de femicidio o de violencia de género. Lo mismo pasó con las personas travestis, transexuales, transgéneros. Tuvo que llegar el caso de Diana Zacayán, que además, dicho sea de paso, tuvimos una amistad y un compañerismo, fue trabajadora del INADI, y que hasta que no ocurrió ese hecho, la justicia no reconoció el agravante por identidad de género, y al día de hoy, si bien sigue siendo un desafío, hay muchas otras causas que tomaron ese agravante. Con esto va a pasar exactamente lo mismo, y los tres poderes del Estado, los tres niveles, nación, provincia y municipios, tenemos que trabajar conjuntamente para que así siga siendo. En este caso, para finalizar, tal vez en un tono reflexivo, como para pensarnos también, ¿no?, como sociedad, en este caso, porque también estos oficiales de la policía forman parte de la sociedad, no viven en una isla. Quería pedirle tal vez, en este caso, un pensamiento en voz alta, si efectivamente lo que influye en este tipo de crímenes es tal vez el origen socioeconómico vulnerable, la piel trigueña. ¿Cómo lee usted este tipo de situaciones cuando se dan justamente estos abusos de estas características, que en este caso además terminaron con el asesinato de Lucas? Bueno, yo creo que en Entre Ríos, en Argentina, por supuesto en la ciudad de Buenos Aires donde ocurrió este crimen, desafortunadamente siguen ocurriendo en diferentes ámbitos y en diferentes sectores hechos de discriminación por lo que nosotros denominamos racismo estructural. Es decir, no solamente personas que pertenecen a los pueblos indígenas, a la comunidad afroargentina o afrodescendiente, o a los y las migrantes, sino a toda aquella persona que también, por ejemplo, habita en una villa de emergencia, en un barrio popular, en barrios considerados, entre comillas, peligrosos, indeseables, sospechosos. Entonces, este racismo estructural también se profundiza cuando está ligado a ámbitos de pobreza, de indigencia, y algunos actores sociales, judiciales, medios de comunicación se valen de esas situaciones, lamentablemente, para profundizar la discriminación y la exclusión. Nosotros creemos desde el INADI que debemos trabajar, Estado, sociedad civil y todos los actores que también lo quieran son bienvenidos, bienvenidas, para seguir implementando estas herramientas de no solamente erradicación de la discriminación o abordaje cuando el problema o la situación ya ocurrió, sino en la prevención. Hace poco estuvimos en la provincia de Entre Ríos trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia, por ejemplo, para trabajar a través de la educación, que es la principal herramienta de transformación, con docentes, directivos, inspectores, para justamente a través de la educación generar un cambio cultural, y también las instituciones deben hacer lo propio, especialmente el Poder Judicial, en incorporar esta lente y investigar los casos y acompañar a las víctimas como corresponde. Darío, muchísimas gracias por esta comunicación con Canal 6. Por supuesto, seguiremos pensando en torno a este tema y, por supuesto, mucho queda todavía por recorrer con este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes, y les digo a la audiencia que cualquier situación de discriminación pueden llamar al INADI, una línea gratuita, que es la línea 168. Estamos a disposición para acompañar a cualquier situación. Gracias.
Muchísimas gracias a usted. Conversábamos con Darío Arias. Él es el director de políticas y de prácticas contra la discriminación del INADI, justamente no sobre este fallo histórico que ha sido la condena a 3 policías por el asesinato de Lucas.